Hola amigos, de nuevo nos vemos en otro vídeo y en este caso pues continuando con la saga que ya estamos produciendo, todo el tema del PC, pues ya hemos pasado tanto por la placa base como por el microprocesador como por la memoria. Bueno, pues nos faltaba las tarjetas de vídeo, como no. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño breve repaso. Tenemos aquí un buen tenderete, algunas que no veis en el panorama. Tenemos alguna más, pero bueno, me habría gustado tener algunas más antiguas para hablar un poco sobre la historia, un poco de las tarjetas de vídeo. Historia hasta que yo tengo recuerdo, ¿no? de cuando empecé con un 486. Entonces, bueno, en ese sentido, pues han evolucionado y mucho, incluso más de lo que yo os voy a mostrar aquí, pues porque yo no dispongo de unas tarjetas de vídeo de las modernas de hoy en día, que son pues verdaderos maquinones. Tengo un ejemplo de lo que más o menos son, pero no es las que os voy a mostrar, no van a ser tan modernas. Vamos a decir que para algunos ya estarían anticuadas. Y están más bien en el mercado de segunda mano y bueno, pues es lo que se consigue a un módico precio, ¿no? Cuando quieres algo potente y de última generación, pues ocurre que es carísimo. En este apartado del tema gráfico es algo, pero vamos, brutal el tema de los precios que llevan. Sí que es verdad que tienen muchísima potencia, pero los precios son, vamos, apabullantes. Es por algo por lo que un ordenador gamer pues cuesta lo que cuesta, ni más ni menos. Y un porcentaje, no vamos a decir un 50%, pero vamos, casi podría decir un 40% del precio se lo lleva la tarjeta gráfica, en algunos de los casos. Entonces, bueno, vamos un poco al lío. Todo este tema del apartado gráfico, la tarjeta gráfica pues simplemente es la parte de la placa base, que normalmente no lo tenemos integrado en placa, normalmente, aunque hay muchas que lo llevan. Lo que ocurre es que esas placas pues o llevan un sistema muy sencillo de tarjeta de vídeo, de compromiso, sí que son alta definición, puedes ver películas en HD, pero para tema de juegos, videojuegos y demás, y a lo mejor apartado gráfico en plan 3D, sólidos, etcétera, pues no son las ideales, se quedan muy justas. Entonces, bueno, eso te lleva pues a que necesitas una ampliación de esas tarjetas gráficas integradas y te lleva pues a comprar una tarjeta aparte, que son de este tipo. Ya te puedes gastar más, te puedes gastar menos, según la potencia que requieras, necesites o la utilidad para la cual lo quieras, porque hay a veces que no es una cuestión de potencia, sino que es una cuestión de que necesito una pantalla que me lleve 2 monitores en una resolución X, o necesito una gráfica que me lleve 4 monitores y no 2, con lo cual ya requieres otro segmento de lo que sería el apartado gráfico, o quieres jugar, o quieres, por ejemplo, un apartado más profesional en el cual hacer diseño y lo que quieres es el hacer trabajar con 3D, sólidos, mover los sólidos a una velocidad pues bastante buena para que tu trabajo sea más fluido y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, depende de para qué destines la gráfica, pues necesitarás un tipo o necesitarás otro. Para eso hay múltiples variedades en el mercado. Pero bueno, hablando un poco de todo, pues ¿qué ocurre? Pues que las gráficas han llevado una evolución. La más antigua de la que dispongo aquí en este momento sería esta. En las gráficas se distinguen sobre todo por su slot de conexión, principalmente. Entonces, según la generación, pues usan un tipo de conexión u otra. Esta, por ejemplo, que veis aquí, esto es una GP. No sé si alguno os sonará, pues con la llegada de los Pentium puede que fuera Pentium 2, Pentium 3, empezaron a aparecer los AGP. Antes del AGP existía el PCI.
El PCI que se extendió a todo tipo de tarjetas, ya fueran modems o un montón de ampliaciones. Ya lo hemos visto un poquito en las placas base. El PCI todavía existe en algunas placas. En las modernas de hoy en día ya no, es todo PCI Express. Pero el PCI pues fue un antecesor del AGP. Porque no había otra cosa. Con el PCI también aparecieron los AGPs y se destinaron exclusivamente solo al apartado gráfico. De los que han salido exclusivamente para apartado gráfico han sido, por ejemplo, el AGP. El AGP fue uno de ellos. Salió exclusivamente para tarjetas gráficas y desapareció con él, básicamente. Antes del AGP y del PCI, ¿qué es lo que existía? Teníamos, vamos a empezar un poco más desde el principio, había unos ISA. El primero que existió fue los slot ISA, que en las placas base de 386, 486, incluso puede que 286, pues no sé si eran un ISA de 8 bits, luego creo que subió a un ISA de 16 bits, creo que eran. El ISA se quedó corto en un 486. Yo tuve un 486 que solo tenía el conector, los slot ISAs, y es ISA. Y ese ISA se quedaba corto. Las gráficas que venían con ISA pues eran, yo recuerdo por ejemplo con el 486 una Trident 8900 por ejemplo, y en este aspecto las gráficas hablábamos de un chip 3D, o sea, 3D no, un chip 2D. No hablábamos ni de aceleración gráfica en tema lúdico de juegos, ni tampoco hablábamos de algo para AutoCAD. Entonces eran simples gráficas que en aquel momento pues predominaban los colores. Necesitábamos gama de colores. Pasar de los 16 colores a empezamos con 256 colores. Luego no sé si era la siguiente medida, no me acuerdo cuáles eran. Si era un 16.000 o un 20 y tantos mil, no me acuerdo. Ya pasamos a bits, entonces se manejaban en 16 bits. Luego no sé si estaba también el modo de color de 32 bits. Bueno, pues en aquel momento con las Trident 8900 pues ya podía superar los 256 bits. De resoluciones ya no hablamos, porque las resoluciones pues en aquellos tiempos eran 640 x 480 y el que tenía un 800 x 600 de resolución, un monitor ya más de 14 pulgadas, pues aquello era la leche, ¿no? Aquello era una maravilla. Entonces, bueno, no nos vamos a centrar tampoco en los monitores, pero que sepáis que después de lo que sería el ISA, hubo un pequeño intervalo de tiempo en el cual el ISA, digamos que saltaron a unas placas, en las cuales esas puede que fueran las DX2, me parece que eran DX2, teníamos un 486 DX33, si no me equivoco, a 33 megaciclos. Luego salieron los DX2, creo que eran a 66, es exacto. Existían unos DX2, una variante de los 486 que era un DX2 66. Era una especie de duplicado de la velocidad de reloj y demás. Bueno, hacía ahí una pequeña trampa, una pequeña ñapa. Y era un DX2 66. AMD, por ejemplo, lanzó otro contra que fue un DX4 a 100. Entonces, bueno, aquí era la guerra de la AMD Intel, ¿no? En aquellos tiempos con los 486. Y esto estamos hablando de la gama 486. Pues con los DX266 aparecieron las VESA Local Bus, que era una ampliación del ISA, creo que era el ISA de 16 bits, que era el que llevaba. No tengo aquí una placa de ese tipo, pero bueno, más adelante podría llegar a mostrar una. Que creo que en el baúl de los recuerdos, creo que teníamos alguna. Pero bueno, ya buscaré. Si es posible, me gustaría hacer una pequeña un pequeño recuerdo, ¿no? a todo este tema de los 486 y aquella época. Pero yendo un poco al hilo, pues salieron los VESA Local Bus, que era un ISA de 16 bits, que era digamos, vamos a decir que era mucho más largo, eran larguísimas esas tarjetas,
llevaban una zona larga, digamos, que era el 8 bits, más el siguiente que era otro de 8 bits, hacían un 16 bits, y luego llevaban otra ampliación más que era el VESA Local Bus. Eso era como una especie de bus que aceleraba porque era un canal más directo a la hora del tratamiento gráfico. Todavía no habíamos llegado a las 3D, ¿eh? Esto estamos hablando de del VESA Local Bus, que era un ISA, al fin y al cabo, un ISA ampliado, y eso pues tenías esa pequeña ventaja, ¿no?, con respecto a los ordenadores anteriores. Después ya apareció el PCI vino a resolver los problemas de los cuellos de botella del VESA Local Bus, y después del PCI, pues con el PCI amaneció el AGP, que ya estamos en este tiempo en el AGP. Esta, por ejemplo, es una gráfica AGP, y esta que llevaba, esta llevaba un chip. Esto era ATI, sí. Esto es una ATI, una Race Pro Turbo AGP. Esta sí que ya llevaba 3D. Con la aparición del AGP empezaron a evolucionar las tarjetas y empezaron a salir, porque yo recuerdo el S3 Virgi no era un 2D puro, o sea, un 3D puro, sino que era un 2D con una aceleración que casi podía llegar a hacer un poco el 3D, era como una especie de 2,5D, ¿no? Entonces las S3 Virgi, que si mal no recuerdo esas eran PCI, luego con el AGP empezaron a venir las aceleradoras 3D, y ya empezamos a ver, por ejemplo, con las Riva, las NVIDIA, la Riva TNT, que fueron las antecesoras vamos a decir, al 3D puro. Entonces, con la Riva TNT luego sí que apareció los primeros procesadores gráficos, porque esto no eran todavía procesadores gráficos en 3D al uso, eran digamos en 2D. Esta, por ejemplo, ya era una ATI 3D un poco sencilla, no eran unos chips prodigiosos, por así decirlo, porque eran muy sencillos, ¿no? Entonces no es este el caso. Pero bueno, esta ya empezaba a prometer, ¿no? Era algo majillo. Llevaban aquí los módulos de memoria VRAM. Aquí posiblemente, no sé si lo pone, pero puede que fuera 1 mega lo que llevaban. Tampoco llevaban mucho más, ¿eh? Hablamos de megas. Como mucho o era 1 mega o eran 4. No eran mucho más. Entonces, con esto sería el AGP. Después del AGP, lo que sí que nos vino fue el PCI Express. Y en el PCI Express, pues bueno, aquí ya podemos hacer un pequeño paro en el camino. Y con el PCI Express tenemos una gran variedad a elegir. Tenemos desde una gama baja a una gama más alta. Pero eso lo vamos a ver en breves. Bueno, como ya hemos comentado, pues con el tema del PCI Express, pues vino una generación más rápida. Teníamos un canal mucho más rápido de comunicación, con lo cual, pues todo el tema de la gestión de la VRAM, la memoria de vídeo, pues esto ya podía transmitirse a una velocidad bastante más rápida. Era un canal con un bus más ancho, más amplio, mejor, más velocidad. El PCI Express evolucionó de muchas maneras, desde un 16X, puede que ahora ya, no sé si puede que funcione ahora 32X en algunos casos, o haya generaciones distintas del 16X. Ahí ya me pierdo, tampoco voy a entrar en ese detalle. Sí que hay PCI Express que son más pequeños, que es un PCI Express más recortado, que en vez de ser un 16X es un 8X o incluso un 4X. Entonces, bueno, ahí hay pequeñas diferencias que depende para qué, pues no es necesario utilizar un bus o el otro. Por eso en las placas base os encontraréis un PCI Express más cortito o más largo. Evidentemente, estas que llevan un PCI Express mucho más ancho, no las podéis meter en un PCI Express pequeño. Sin embargo, las que son pequeñas sí que lo podéis colocar en un PCI Express ancho. Pequeñas, digo pequeñas porque no sé si aquí tendremos alguna. Esta tampoco, pero creo recordar que alguna tengo. Luego, más adelante, podemos sacar algún PCI Express más cortito.
que son unas aceleradoras 3D muy sencillas que suelen venir en equipos, digamos, de marcas propietarias, que lo que te hacen es meter una tarjeta gráfica por compromiso. Entonces, bueno, meten una 3D muy sencilla, muy básica, muy económica, y con eso, pues bueno, a no ser que tú quieras algo ya mejor, pues de momento con eso digamos que tienes un equipo de oficina que sí que es capaz de gestionar pantallas en 24 pulgadas o incluso en 27, pero que no le pidas una aceleración 3D porque no te la va a dar. Entonces, bueno, al margen de ese pequeño dilema, pues tenemos aquí, pues como veis, esta por ejemplo es de la casa Asus, y esta también sería una viejecita muy sencilla. Lleva aquí los módulos de memoria RAM, la VRAM repartidos, el procesador, que aquí habéis visto que está ya disipado. Viene refrigerado, una refrigeración pasiva, que no lleva ventilador, pequeña, pero no necesitan más, pero sí que se empezaban a calentar. Habéis visto que la primera AGP que hemos puesto antes, esa no usaban refrigerador. Han empezado a utilizar refrigerador a partir de una cierta ya generación y aceleración y potencia. También os habréis dado cuenta de que estas todavía no utilizaban alimentaciones externas, un aporte extra de alimentación. Entonces, bueno, no empezaban a consumir todavía. También es verdad, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro con el tema de la disipación. Se ha empezado a disipar a partir de los casi bueno, los de X400 ya se calentaban, ya empezaban a ponerle refrigerador. Los 486 no lo necesitaban, los 486 normales, los convencionales, como por ejemplo un DX4, o sea, un DX100, o sea, un DX33 no lo necesitaba y un DX40 tampoco. Sin embargo, un DX266 o un DX400 sí que necesitaban refrigeración y además activa. La necesitaban con un ventilador de apoyo. Entonces, bueno, igual que evolucionó el mercado de los procesadores, también evolucionó el mercado de las gráficas. Y eso se notó y bastante. Todavía a día de hoy, las que tienen menos potencia, como por ejemplo esta, no necesita un refrigerador potente. No necesita un refrigerador activo, por así decirlo. Pero, aún así, esta por ejemplo la tenemos estropeada. Y esto es otra cosa que quiero hacer, un pequeño vídeo, en el cual intentaremos recauchutarla. Esta era la tarjeta que teníamos en el equipo y me gustaría recuperarla. Era una Gigabyte, una 730 de Nvidia, y llevaba 2 GB de DDR3. Ya empezamos hablando de memorias DDR3. Aquí tenéis medio y medio, ahí teníamos un giga y otro medio y medio y otro giga. Teníamos ahí los 2 gigas. Que por supuesto, si os dais cuenta, es un procesador pequeñito, pero también es un mini microprocesador, como podéis ver. Pero en este caso es gráfico, es para procesar gráficos. Pero veis, os suena un poco con los procesadores las formas que tenían, ¿no? Pues copian un poco el mismo formato. También es verdad que las que son muy potentes llevan un procesador que parece prácticamente hasta incluso más grande que la propia CPU de la placa base. Entonces, bueno, aquí ya va. A veces el tamaño sí que importa, ¿no? Y como podéis ver, incluso con una refrigeración pasiva, ¿qué es lo que les pasa? Pues que estas tarjetas al final se acaban recalentando porque no es suficiente, sobre todo en espacios muy cerrados. Por eso es muy importante el tener una caja muy espaciada para que todas las tarjetas tengan mucho espacio de aire, para que la ventilación sea bastante correcta, de tal manera que estos disipadores, ya sean activos o pasivos, pues tengan una ventilación natural. Si esto lo apretas en un equipo pequeño como el que teníamos, bueno, y el que tenemos todavía, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, van aguantando, pero con el tiempo eso genera un desgaste y lo que hace es provocar que las altas temperaturas al final acaban desoldando el procesador. Y es lo que llaman luego, a la hora de recauchutarlas, tanto en gráficas como en procesadores, en placas base y demás, pues consiste en un rebowling, que es extraer completamente el micro,
volver a hacer con una plantilla de cada micro, volver a hacer el rebowling, que es echar las bolitas de estaño. Una vez bien repartidas, pues esto lo hacen a máquina, esto no lo hacen a mano. Limpian muy bien el procesador, lo vuelven a colocar, vuelven a calentar, se funden las bolitas y les hacen el rebowling. Eso es la forma bien hecha, pero es una forma cara. Cara porque tienes que disponer de una máquina que vale una pasta. Van bajando de precio, pero vale una pasta. La otra forma más económica, evidentemente, es el coger con una pistola de decapante, de las de calor, y darle calor e intentar que por gravedad se vuelvan a sentar los contactos de estaño. Y digamos que vuelves a recalentar los puntos de estaño y por la gravedad se vuelve otra vez a sentar bien y se aseguran. Todo lo que se haya podido soltar se asegura de nuevo. Pero eso no te quita de que vuelva a ocurrir lo mismo. En un exceso de temperatura o en un exceso muy repetitivo de temperatura, al final acaben otra vez igual. Que es lo mismo que les ha pasado a las consolas, que por un estrés de uso se han recalentado, estaban mal refrigeradas porque no las diseñan para un uso tan intensivo y al final pues acaba pasando lo que pasa, pues que luego no funcionan. Y es porque el procesador gráfico o la CPU, alguno de los chips, pues las soldaduras se han vuelto a recalentar y se han movido, lo cual en algunos puntos pues fallan los contactos y al fallar esos contactos pues deja de funcionar. Entonces por eso a veces se consigue haciendo el recalentamiento y otras veces no. Esta tarjeta intentaremos hacer una prueba, prototipo con ella, y la volveremos a recauchutar. Y bueno, pasando un poco a otras tarjetas, podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos otras. Aquella era NVIDIA, esto es una ATI. Hay muchos tipos y distintas memorias. Esta, por ejemplo, era una ATI X1550, PCI Express 512 megas DDR2. Llevaba sus salidas, tanto VGA como el DVI completo. Hay que distinguirlo. Y esto era una salida para televisión. Digamos, esto es una salida de vídeo compuesto. En vez de ser en VGA o digital o analógica, pues lo que hacer es totalmente analógico y es una salida de vídeo compuesto. Por aquí salen los tres colores o incluso el propio vídeo compuesto, que en tantas patillas pues tienes tanto los tres colores diferenciados, que sería el RGB, o la salida de vídeo compuesto, que era el clásico RCA amarillo. Esto tiene que venir acompañado de un conector con unos latiguillos que te sacan el RCA o los tres RCAs de colores. Entonces, bueno, esto es otra. Todas las tarjetas son muy parecidas en ese sentido, en las salidas. Ahora ya empiezan a llevar HDMI, por ejemplo. Empieza a verse menos usado el VGA, que se estandarizó, y empiezan a llevar DVIs, ya sea el DVI completo, fijaos en todos estos pines que lleva, o un DVI sola y exclusivamente digital. Entonces esos 4 pines desaparecen. Eso ya lo veréis en alguna otra. Y aquí tenéis el HDMI. El HDMI que en muchas ocasiones, al menos en las gamas ya medias altas, empiezan a llevar el sonido y lo sacan directamente el sonido. Con lo cual no tenéis que llevar un cable aparte de sonido. Eso también es bastante importante. Para el que le gusta mucho el tema de vídeo con las películas, pues es muy importante. Más cosas, por ejemplo, aquí tenemos otra. Esta es una viejecita ya. Si no me equivoco, estas eran de 512 también. Sí, esta es una 7300 de NVIDIA. Y una 7300 GT de 512 megas. Y también con lo mismo, ¿veis? DVI, VGA y el clásico conector. Luego aquí llevan esto. Recordéis que hemos hablado del slide cuando hay, por ejemplo, en PCI Express tenemos una placa base en la cual ponen distanciados dos PCI Express. ¿Por qué? Porque puedes utilizar dos tarjetas idénticas. Normalmente son idénticas. No estoy muy seguro si se puede hacer con algunas tarjetas de distinta casa. Pero normalmente el slide, el SLI, se hace con tarjetas idénticas, con gemelas. Entonces se usan los dos PCI Express
y se puentean te suele venir en las tarjetas gráficas que llevan capacidad de slide, vienen en la caja un conector para puentear una con otra, de tal manera que trabajan en modo cooperativo y supuestamente pueden procesar, pues no a la vez, porque no es una duplicidad de potencia al uso, sino que bueno, dicen que la una ayuda a la otra y pueden incrementar entre un 20 y un 30%. Todo depende de la potencia de las gráficas que utilices o incluso de las aplicaciones que estés usando también. Si aprovechan esa capacidad o no la aprovechan. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, vamos a decir la gama baja, por así decirlo. Y ya entraríamos un poco en las gamas más altas. Las gamas más altas, esta por ejemplo, es una media alta. Y le digo media alta, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque esta era una 8800 GT, que en principio no tiene misterio. Lleva la capacidad del slide, por supuesto. Y lleva otra cosa extra, que es que empiezan a llevar alimentación. Necesitan una aportación extra de 12 voltios. Esto ya es más serio. Esto ya empieza a consumir. Esto es una prueba que cuando montemos el PC vamos a hacerla y vamos a intentar ver los consumos. Para que veáis un poco, aunque el fabricante ya te dice qué consumos lleva. Con lo cual vosotros os podéis hacer vuestras cuentas. Para poder usar una fuente de alimentación o usar otra. Entonces, bueno, aquí por ejemplo ya solo usa DVIs, como podéis comprobar, y la salida de vídeo compuesto. Continuando un poco con las tarjetas Pepino, aquí ya tenéis una que ya es un poco más seria, ¿no? Aunque es de marca más sencilla, más económica, pero ya estamos hablando de una Nvidia GeForce GTX 470. ¿Veis qué longitud es? Es que no me cabe en la pantalla prácticamente. Una tarjeta convencional, ¿veis la diferencia? Luego os dais cuenta que necesitáis espacio, un espacio físico, es decir, no pongáis tarjetas al lado si tenéis bahías muy pegadas. Entonces, por eso muchas placas base, para hacer el slide, si tenéis que hacer el slide de placas de este tipo, de tarjetas de este tipo, lo que hacen es distanciar los PCI Express, los distancian bastante para poder colocar este tipo de tarjetones, porque veis lo que ocupa. Esto ya es algo monstruoso. Y no solo es monstruoso lo que ocupa, sino que también es monstruoso lo que consume, porque no veáis las alimentaciones que lleva extras. Ya no se conforma con uno de 6, sino que es que necesita 2 de 6. Existen otras que llevan uno de 6 y otro de 8. O sea, esto ya empieza a consumir. Es algo serio. Estas tarjetas las tengo, pero me gustaría recauchutarlas. Si nos funciona bien el invento de poder recauchutar las tarjetas, pues intentaremos el hacer ese pequeño experimento con estas otras también. Pero bueno, nos tiene que empezar a salir bien. También todo esto es probar, no es algo muy seguro. Y bueno, luego para acabar un poco con el tema de las tarjetas, antes os he dicho lo del tema del PCI Express me parece que será 8 bits. Pues aquí lo tenéis, ¿veis que es más corto? Si esto es un PCI Express normal, pues para que veáis que estas las podéis colocar donde queráis y sin embargo estas no os queda más remedio que utilizar un PCI Express de 16X como mínimo. Entonces bueno, estas sí que son muy sencillitas, llevan lo justo, pero veis, lleva un VGA y un HDMI suficiente para funcionar. Pero estas vienen de serie en los ordenadores de los fabricantes. No el que te montas tu clónico, sino los fabricantes. Esta, por ejemplo, es una tarjeta muy peculiar y que tuve la suerte un día de que a través de Windows 10 pude ver qué era, porque no encontré nada de información sobre ella, una Pegatron. Pegatron, que era una marca, parece ser que fue una marca subsidiaria incluso de Asus. Entonces, bueno, ahora no sé si se siguen fabricando Pegatron. Veis que lleva también el slide,
la capacidad de slide. Esta, por ejemplo, si mal no recuerdo, era una GT, aunque aquí no lo pone. Localicé que el driver que me puso automáticamente Windows 10 era el de una Nvidia, creo que era una GT 200, una 230, si mal no recuerdo. Pero vamos, lleva un chip Nvidia. Aquí veis que lleva todo completo, un DVI, el VGA y el HDMI. Así que la verdad es que para ser sencilla tampoco estaba mal. No era de gran cosa, porque puede que fuera de medio giga, 512. Pero bueno, la verdad es que funcional. Y bueno, no sé qué más contaros sobre el tema de las tarjetas gráficas. Creo que os he contado muchas cosas. Espero no haberos aburrido, porque al final se me ha hecho más largo de lo que esperaba. Y con esto lo que haremos, esto nos dará un poco pie a montar un equipo. Ya solo nos faltan las fuentes de alimentación, que es lo siguiente que haremos. Y empezaremos a montar un equipo. Ya veremos con qué tarjeta gráfica lo podemos colocar o no. Pero bueno, yo creo que podremos hacerlo y la verdad es que espero que lo veamos juntos y que os guste. Y bueno, nada más por hoy. Ya tenemos un poco las formas de cómo son las tarjetas gráficas, de lo que podemos necesitar. Cada uno tiene sus necesidades y bueno, espero que os guste y si tenéis alguna pequeña consulta que yo os pueda resolver, porque no lo sé. Todo no lo sé. Por supuesto, también es verdad, y os vuelvo a repetir, igual que he dicho en vídeos anteriores, existen multitud de vídeos en YouTube y en otras plataformas en los cuales la gente lo explica perfectamente todo este tema. Pero bueno, yo os quiero dar una idea más generalizada, un poco mi modo de entender la informática, y espero que alguno os sirva un poquito. Si a lo mejor lo que veis por ahí os resulta demasiado técnico, pues bueno, esto a lo mejor os puede resultar un poquito más práctico, ¿no? Sin necesidad de entrar en demasiada teoría. Así que amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Estar atentos a la saga, que yo creo que os gustará. Hasta luego amigos.